En La Rinconada debatimos sobre Europa, un programa del área de juventud del Ayuntamiento de La Rinconada con la colaboración de Amigos de Europa y Radio Rinconada. Con nosotros, la delegada de Juventud, Mercedes Bueno, acompañada por Ángela Cordones, Marco López y Jaime Lobo. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas culturales, de costumbres y tradiciones entre los países de Europa? Centrándonos en la diversidad cultural, las tradiciones que llaman la atención, qué nos une y qué nos aleja, partiendo del conocimiento como base de la tolerancia, la creación de sinergias y puntos de encuentro. Bueno, yo creo que al final los jóvenes europeos nos parecemos más entre nosotros de lo que pensamos. Obviamente, pues cada país tiene una visión de la Unión Europea, también en función a la propia relación que tiene el país con la Unión Europea. Y bueno, es verdad que a los jóvenes, dependiendo de qué país sean, pues les afectan unos problemas u otros. Pero en general yo creo que todos estamos preocupados por una serie de temas transversales como el cambio climático, las guerras, ¿no?, que recientemente estamos viviendo, el bienestar social, la crisis económica, aunque después esto esté un poco también influenciado por la situación concreta de cada país, que nos hace estar preocupados por cierta, ¿no? Por ejemplo, en España el tema de la estabilidad, independizarnos, encontrar un trabajo un poco más estable, creo yo que es una preocupación latente a lo mejor últimamente, ¿no? Sí, que al final todos los jóvenes tenemos las mismas preocupaciones independientemente del país del que procedamos, más unido quizás pues al desarrollo propio de ese país, pero al final nos preocupan los mismos temas, que son temas políticos realmente que nos condicionan, ¿no? Claro, yo la verdad en ese ámbito estoy bastante de acuerdo porque, bueno, entre otras cosas seguimos siendo humanos, diferentes países, nacionalidades, lo que sea, pero al final todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Tener una vida estable, que tengas un buen futuro, mejorar personalmente, no sé, y viajando a otros países. No sé, en mi caso, que hemos hecho algunos Erasmus Plus desde el Ayuntamiento de La Rinconada, pues hemos tenido la oportunidad de conocer a otros jóvenes. En nuestro caso, yo por ejemplo estuve en Polonia y la verdad que conociendo a esos jóvenes, pues es verdad que te das cuenta, dices, bueno, pero a rasgos generales somos bastante parecidos en cuanto a los objetivos que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida. Yo personalmente he roto etiquetas, porque creo que partimos todo de la base de que cada país tiene su cultura y tiene su propia nación y su propia identidad, y cuando vas viajando y vas conociendo a gente de otro mundo e investigando un poco, te das cuenta de que realmente la cultura es prácticamente la misma. Entonces, por ejemplo, yo traía una par de cosas apuntadas, que es que, por ejemplo, aquí en España tenemos los Reyes Magos y Papá Noel, ¿no? Más o menos en Navidades y más son los que traen los regalos. En Rusia y Ucrania está un hombre que se llama Ded Moroz, que es un abuelo de las nieves, traducido, que no es más que un hombre anciano con barba blanca que se presenta a tu casa y le pide a los niños que canten villancicos para dejar regalos. Es lo mismo que Papá Noel, solo que con otro nombre. En Noruega está el duende de las nieves, de la Navidad, perdón. Es decir, otra vez lo mismo. Las culturas realmente creo que parten todas de la misma idea y tienen todos los mismos valores en sí, aunque luego cada uno tiene su propia identidad y su propia marca y le pondrá su propio nombre. Pero creo que lo que es la esencia de cada uno, sí somos bastante similares y los valores somos iguales, un poco lo que decía Marcos, ¿no? De que somos seres humanos a fin de cuentas. De hecho, los programas que habéis participado, bueno, habéis podido descubrir esa cultura más interna de cada país, de cada municipio, porque habéis tenido esas noches culturales que os han aportado ese conocimiento también de cada uno. Mira, yo en el momento en el que rompí ese esquema ya del todo, que me pasó la neurona diciendo somos iguales, fue un momento, estaba en Polonia con Marco y otros compañeros de aquí de La Rinconada y estábamos jugando al fútbol en una pista que tienen allí el equipo de Polonia, y había un chaval turco que vino a jugar, éramos todos los españoles y el turco. Entonces, pues queríamos ver a qué podíamos jugar, que entendiésemos todos y supiésemos, porque aquí, por ejemplo, decimos, venga, una pachanga, una alemana, cosas así. Y ahora tienes que traducir esos otros idiomas para ver si esa persona tiene los mismos conceptos. Y nada más que empezamos a explicar un juego, él dijo, yo juego eso también en mi país. Tenemos la misma norma, le ponemos otro nombre, pero es lo mismo. Entonces digo, al final los juegos, las tradiciones y todo esto, es cuando a mí me pasa la neurona de decir, somos iguales, realmente somos lo mismo. Lo que pasa es que cada uno pues, con su diferencia y su identidad, pero me pareció interesante el momento de decir, es verdad que somos iguales en todos los sentidos. Sí, pues la mayoría. Que, por ejemplo, la experiencia que cuenta Jaime del tema de jugar un rato al fútbol con el balón y tal, te quedas un poco porque en el inglés tú, bueno, aprendes mucho inglés y tal, pero como dice una pachanga o no sé, una reina o un tal, no sabes y te quedas un poco de hostia. Bueno, no, que me refiero que es esto, que es lo otro, que tal. Ah, no, sí, claro, esto no sé qué, en turco, en polaco, y te quedas un poco, vale, venga. Nos falta el lenguaje de calle, ¿no? Claro, eso al final es lo que falta un poco, pero en general todos tiramos por el mismo camino, hacemos las mismas cosas, con diferentes aspectos. Tenemos, por ejemplo, también un poco, aunque sea como estereotipo, el tema del cachondeo, ser más abierto, menos.
pues sí es verdad que hay ciertos países que somos un poco más abiertos. De hecho, en este tipo de proyectos pues también se buscaba que hubiera países un poco un mix de esos que son más cerrados, entre comillas, y otros que son mucho más abiertos para que pueda congeniar bien. Y al final, pues, los polacos en este caso, ahora al principio parecía que nosotros íbamos con ese estereotipo de que eran un poquito más cerradillos, de que a lo mejor... Pero después cuando estuvimos allí nos dimos cuenta que, bueno... Rompéis completamente coges eso. confianza con quien sea y puedes llegar a cualquier Esos cosa. estereotipos. Que tengamos este tipo de acercamiento, que demos la oportunidad a los jóvenes, por lo menos está entre mis objetivos, de que participen en este tipo de proyectos, porque creo que es una manera muy positiva de que puedan conocer esas culturas, de que puedan conocer otros ámbitos, de que al final compartiendo conocimiento e intentando buscar soluciones a unas problemáticas comunes que se ven en este tipo de acciones en el que vosotros habéis participado, por focalizar un poco el sitio, al final como que nos hacemos un poco más hermanos. ¿Qué quiero decir? Como que se difuminan un poco más las fronteras, como que nos queremos más y entendemos que al final que lo que perjudica a un país nos perjudica también a nosotros. Por la juventud que tenemos, no lo hemos vivido en la historia cercana. Hasta ahora habíamos en los libros, habíamos visto las pandemias cómo se habían dado, habíamos visto las guerras, todos en libros, sí que nos ha tocado estudiarlo, pero de hecho en 2-3 años para acá hemos vivido una pandemia, una guerra que no ha nacido aquí, pero cómo nos ha influido y cómo ha influido pues al final en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en todo. Creo que la pandemia, si algo positivo se le puede sacar, es que creo que ha demostrado que Europa funciona, ¿no? Que al final, creando lazos de solidaridad y de cooperación entre los estados, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Que todos los estados miembros, los esfuerzos de la Unión Europea hizo que se pudieran repartir, acelerar un poco ese proceso, ha hecho ver a la gente que Europa sirve para algo que es importante, y creo que bueno, al final el hecho de viajar, participar en este tipo de proyectos, relacionarte con personas de otros países, te hace un poco humanizarlas, salir de tu zona de confort, ver realmente que quizás esos estereotipos no son tan reales, o que hay parte que sí, pero también hay parte que no, y ver, pues eso, ¿no? Lo que han comentado ellos, que nos parecemos más de lo que pensamos, y de que al final es importante que todos trabajemos unidos para conseguir pues un futuro estable, ¿no? En fin. Lo que todo el mundo busca. Lo que todo el mundo busca, exactamente. Creo que no todos los jóvenes opinan igual, que ven Europa como muy lejano. Incluso hay jóvenes que no se interesan por la propia política del país nacional. Y cada vez que, ni la local incluso, ni local, y cada vez como si lo ven Europa, dice Europa, bueno, pero ¿qué tiene que ver Europa conmigo? Soy europeo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo es que creo que hay mucho desconocimiento sobre Europa y sobre el resto de poderes que tenemos en España y en Europa y todo esto, por el hecho de que es una información que parece que no llega a los jóvenes, que no llega a la población general y mucho menos a los jóvenes. Creo que poca gente sabe que hay elecciones el 9 de junio europeas, y creo que poca gente sabe realmente qué es lo que hace la Unión Europea, qué estamos votando, a quién estamos votando y qué poderes tiene esto. Completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que la información está, porque al final no hay nadie escondiendo nada. Cuando se habla de este tipo de cosas parece que es que alguien ha filtrado una información o algo, pero para nada. Son millones de documentos. Claro, el problema es que hay que buscarlo. Entonces creo que ahí tenemos un problema, y que hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder acceder a esa información, y eso es un problema, porque no hay información, no hay tiempo. Estoy de acuerdo, pero es que parece como el perro que se muerde la cola, ¿no? No hay información porque al final, como mejor se transmite bajo mi punto de vista, es el boca a boca. O sea, si a mí me preocupa un tema político y a mí me gusta, o tengo interés en esa zona y lo hablo con mis amigos y tal, ahí sí de verdad se puede transmitir mucho más rápido la información. Pero si yo no lo conozco, o porque no estoy interesado, porque no me ha llegado, por cualquier cosa, y yo no lo hablo, ¿no? Al final, si no hay boca a boca... ¿Y tus amigos, Marcos, si tú hablas con ellos, debaten contigo o se quedan con la información que tú les das como si fuera veraz y no contrastan? Claro, porque eso... a mí me pasa que hablo y dicen, ay, pues yo no sé, y se creen lo que les digo a lo mejor. Y tú dices, no te creas lo que te estoy diciendo porque a lo mejor te estoy vendiendo la moto. Yo creo también que es una responsabilidad compartida. O sea, por una parte de la Unión Europea de hacer más por llegar realmente a la ciudadanía, ¿no? Que es verdad que últimamente se están viendo más esfuerzos porque se ve que se han dado cuenta que utilizando las redes sociales, incluso la figura de ciertos influencers, es una forma muy, en fin, ¿no? efectiva de llegar a la juventud. Pero también es un poco responsabilidad nuestra, de los jóvenes que quizás estemos un poco más interesados o más metidos en este mundillo, el hecho de difundirlo, de hacer que nuestros gente más cercana pues se interese, como tú dices, ya el boca a boca pues hará lo demás, ¿no? Pero al principio hay que empezar por algún sitio también.
Cuando nosotros desde el área de juventud, concretamente nosotros como ayuntamiento, impulsamos los programas estos de movilidad europea, como es el programa Erasmus Plus o el Cuerpo Europeo de Solidaridad, uno de los objetivos, es verdad que uno de los objetivos es el enriquecimiento idiomático, pero ese no es el fin principal, sino es al final el enriquecimiento cultural, el conocimiento realmente de otros países, de otras culturas, pero ya no solo eso, sino el intercambio de conocimiento para trabajar ciertos ámbitos que nos afectan. Ya sabéis que todos los programas que nosotros, si estáis en las redes sociales y nos estáis siguiendo, que anunciamos para participar en los cursos de formación, de intercambio, al final tiene que ver con la Agenda 2030. Al final está todo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, con lo económico, con lo social, con el medio ambiente. Entonces creo que eso, sí es verdad que los cientos de jóvenes que ya han pasado por este programa han abierto su mente, y creo que a mí particularmente estoy contenta con el programa, porque creo que sí se está cumpliendo uno de los objetivos de darle visibilidad, de abrirlos a Europa, de conocer, de romper no romper esas fronteras, sino acercarlas más, ¿no? Hacer ese tránsito andando sin ningún tipo de problema. Y yo personalmente estoy contenta con el programa, y creo que me gustan las opiniones que estoy escuchando de vosotros, porque voy en la misma línea, y creo que esos jóvenes que participan, independientemente del motivo principal que les ha incitado a participar en el programa, que puede ser al principio pues pasarlo bien también y conocer a otros jóvenes, pero creo que cuando vienen de vuelta vienen con su mente cambiada, y favorece pues a que al final, pues oye, que nos creamos realmente miembros de la Unión Europea, con unas similitudes que tenemos que trabajar todos en conjunto, pues para que la sociedad siga avanzando. Y si no lo hacemos los jóvenes, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le vamos a dejar el camino? Y creo que ese es el potencial realmente de este tipo de programa, y es una de las acciones que a mí me gustaría seguir fomentando para conseguir, pues al final, que los jóvenes hablen pues de todo esto que hoy jóvenes aquí, 4 jóvenes, me considero joven también, estamos oye, que hablen, estamos hoy debatiendo, ¿no? Estamos hoy conversando, que hablen de ello, que reflexionen, porque creo que al final una palabra en un momento oportuno, en un sitio concreto, pues al final puede cambiar el mundo. Lo que se tiene que estar en el momento preciso, pero creo que podemos seguir ayudando a muchos jóvenes de esta manera. Yo, por ejemplo, empecé a participar en este tipo de programa en 2021, gracias a vosotros, Ayuntamiento de Rinconada, y a mí me cambió la vida. O sea, a mí me cambió la perspectiva totalmente, porque al final pues conocí a personas de muchísimos países, aprendí un poquito más sobre temáticas importantes para los jóvenes, me permitió pues al final ir a sitios que a lo mejor por mí misma, por la razón que sea, no hubiera podido ir. Y yo creo que al final en este tipo de proyectos, además de conocer a otros jóvenes y ver qué les preocupa, cómo es la situación en su país, y aprender sobre su cultura e infinidad de otros asuntos, primero que aprendes a poner más en valor tu país y las cosas buenas que tienes y de dónde vienes y cómo te ven el resto a ti de europeos, que además España es un país que tienen bastante en estima y bastante en valor, y te sientes mucho más europeo porque ves que puedes hacer esas cosas o puedes estar en ese lugar gracias a que eres un ciudadano europeo. Entonces yo desde entonces no he parado, aparte de participar, de difundirlo, de animar a todo el mundo y de crear tu propia asociación para ayudar a otros jóvenes, porque creo de verdad que es una oportunidad que, vamos, estaríamos perdiendo mucho si no la aprovechásemos, ¿no? Ahora que podemos todavía, sí, que somos jóvenes. Hombre. De acuerdo, yo creo que este tipo de proyectos la verdad que rompen fronteras, literalmente, ¿no? Porque yo y Jaime, por ejemplo, que también hemos participado en algunos de esos proyectos, ¿no? De irte a otro país, tener una formación durante una semana, que una formación leve te permite conocer más a la otra persona, interactuar más con otros países y la gente que vive en esos países. Nosotros hemos tenido el caso de varios proyectos que hemos hecho que han venido después de vuelta aquí a España, a estar con nosotros, a volver a vernos. O sea, a partir de ese proyecto que hemos hecho, han vuelto a venir después aquí. O sea, que al final, bueno, ha fomentado esa conexión entre un país y otro, ¿no? En el caso de Jaime, vosotros hicisteis uno y vinieron unos italianos, ¿no? Sí, fuimos a Hungría en noviembre y conocimos a un equipo de Italia, y los italianos vinieron a finales de enero, vinieron a España a visitarnos, y nosotros tenemos los vuelos comprados en julio para ir a verles. Qué Entonces, bien.
Ya no es solo la sensación de he conocido he conocido a otras personas y otras culturas, sino que luego voy a mantenerla. Es increíble. Yo defiendo que la idea de los Erasmus Plus no es tanto esa formación que te dan en el momento, porque es una formación al final más básica, sino el romper este estereotipo, conocer a gente de otros países, conocer otras culturas y darte cuenta de que el mundo es enorme y a la vez muy pequeño. Creo que es la gracia de estos Erasmus, y aparte lo que me parece brillante y que creo que si se lo dijese a alguien hace 50 años le parecería imposible, que es que todo esto estuviese pagado por la Unión Europea. Es algo que yo creo que se lo explicas por lo menos a mí me pasó cuando yo se lo expliqué a mis abuelos que me iba de viaje y que me lo pagaba la Unión Europea, fliparon. Era como, venga ya, te ha tocado la lotería, es imposible. Sí. Y sin embargo, está aquí para todos y salen un montón de proyectos. Creo que o no nos damos cuenta o... Yo creo que su objetivo sí es como estábamos hablando antes, de romper esa frontera, ¿no? De esas primeras oportunidades. Oye, yo seré capaz yo de irme fuera cuando acabe mis estudios, ¿no? De estar en otro país. Esto como es, yo me voy a entender allí, yo voy a tener esas habilidades sociales. Marco, tú te vas fuera si quieres, te puedes ir un año, pero después retornar, ¿eh? Que lo que aprendéis después... Hombre, claro. Hay que dejar las semillas en diferentes sitios, pero... Claro. Te da también mucha independencia, porque al final te vas a un país en el que en principio no conoces a nadie, aunque después allí hagas amigos, tienes que hablar en inglés, salir de tu zona de confort totalmente y ponerte en situaciones que tú a lo mejor no te atreves. A mí me pasa un poco igual, de que al final haces amistades, lo que tú dices, de largo plazo, que es lo que te llevas y vienen a verte, vas tú a verlos, ¿no? Por ejemplo, yo gracias al Cuerpo Europeo de Solidaridad estuve 2 meses en Finlandia y de repente me vi conviviendo en un pueblo cerca de Laponia con gente de Hungría, de Francia, de Polonia. Éramos 10 en una casa en medio del campo, o sea, adaptándote totalmente a la comida, a las costumbres. Yo tengo una sauna así en Finlandia, claro. O sea, cosas súper surrealistas, ¿no? Que dices tú, nunca hubiera tenido yo esta oportunidad si fuera por mí o si fuera en otro contexto, ¿no? Entonces eso une muchísimo y te hace empatizar más y crear vínculos de solidaridad con gente de otro país y entender mejor pues cómo son, ¿no? Y por qué lo son. Exacto, es que al final todos, como decía, todos tenemos un pasado, tenemos un presente y es lo que nos va conformando muchas veces como personas, y tenemos que dar la oportunidad de conocernos y conocernos en un ámbito para poder tener ese acercamiento, esa empatía, ¿no? De comprensión, que al final lo que hablábamos al inicio, que rompe al final completamente las etiquetas, los estereotipos que teníamos, ¿no? De las personas que procedentes de un país u otro. Además, de un territorio, porque del mismo país, depende de la zona de ese país, eres de una forma o eres de otra, y tiene todo un porqué. Pero me importa eso también, que al final todos vais para hablar de una temática común. Se llama formación, pero no es que te formes, sino que vais a hablar de una temática común, que muchas veces incluso nunca habéis parado a reflexionar vosotros, que habéis ido por el programa con un objetivo, y nunca, solo cuando llegas al terreno es cuando empiezas a reflexionar, oye, ahora tengo que hablar yo de mi país. Y que digo en mi país muchas veces claro. Sobre esto, y es cuando empiezas a reflexionar y empiezas a ver la importancia e intentas... Y sabes los avances que tienes en tu país con respecto a otros, y después ves que otros, ¿verdad?, que pueden estar mucho más avanzados que tú, y dices tú, bueno, ¿y cómo puedo llevar yo esto ahora a España, ¿no? ¿Cómo puedo yo explicar esto que han comentado aquí? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ello? Independientemente de que al final con lo que nos quedamos, aparte de eso que nos lo llevamos de reflexión, pues es con las amistades que hacemos, con el perfeccionamiento del idioma, con las culturas, con el viaje, con las comidas que hemos probado, y todo ello que te enriquece como persona de una manera, comida, de una manera brutal. Claro. Y qué comida. Hay un voto a la comida española, mira, porque sí. Tenemos buena gastronomía, ¿eh? No lo valoramos hasta que lo probamos. Hasta que lo... Es verdad, ¿eh? Sí. Yo iba a decir que al final también creo que tenemos que poner en valor la suerte que tenemos de ser europeos, porque yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de coincidir con personas de otros países fuera de la Unión Europea, como cuando estuve en Armenia, que coincidí con gente de Georgia, de países sí, que no son de la Unión Europea, claro, pero participan en este tipo de programas. Hay unos convenios hechos con ellos, y son, yo creo que de los países que más aprendemos, de los que más al final nos impacta. Porque al final son de los que con los que más diferencias culturales existen, pero también te das cuenta, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que la gente de Georgia era súper europeísta, o sea, súper, entendían un montón, estaban como muy convencidos de que querían que Georgia se uniera a la Unión Europea, y te veían al final como eso, como que nosotros teníamos mucha suerte, porque al final nosotros hemos nacido ya en la Unión Europea, nosotros, ¿no?, que somos jóvenes, me refiero, ya es como que es lo único que hemos vivido, pero realmente tenemos muchos derechos, beneficios y muchas condiciones
que a lo mejor otros países no tienen y no nos damos cuenta porque lo damos por sentado, pero eso no ha existido siempre, es algo que al final se ha luchado y se ha conseguido con los años, ¿no? Entonces, poniendo en valor eso, también creo que las jóvenes nos diéramos cuenta de la importancia que tiene ser europeo, ¿no? Y ser parte de la Unión Europea. Aún así creo que hay muchas veces sí hay, bueno, dentro de la misma Unión Europea, depende después de la política del país, hay más avance o menos avance. Cada uno ha llevado su ritmo de desarrollo también. A ver, yo creo que con respecto a este tipo de... el tema que estamos hablando, ¿no? De que romper fronteras, ¿no? De Georgia, como tú decías, de que quiera entrar en la Unión Europea. Hombre, pero yo creo que en general tenemos bastantes oportunidades, ¿no? Y a lo mejor también con la Agenda 2030 yo creo que favorece el apoyo a ese tipo de oportunidades que nosotros hemos disfrutado y que se puedan seguir disfrutando, o quizás otras oportunidades nuevas que se le ocurran, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos carteles hemos podido ver a lo mejor por ahí? Fondo de la Unión Europea. O sea, que además está la bandera en todo. Sí, o tanto obras públicas como proyectos de cualquier área. O sea, viene mucha fundación de la Unión Europea que nos... Hay mucha gente negacionista, pero hay otra... Yo creo que hay una... Ahora, gracias a la Agenda 2030, yo creo que hay muchas más personas concienciadas con el desarrollo sostenible. Sí. Sobre todo el tema medioambiental, todo el tema también... Oye, los derechos humanos se está trabajando ya también de otra manera. También tengo, fuera parte de las corrientes extremistas que están llegando y que están creciendo y demás, pero sí veo yo que todo a nivel educativo se está trabajando y todo, porque al final es un plus a todos los proyectos, incluso que haga, es como un plus añadido, ¿no? Entonces ya algunos lo meten a la fuerza, pero otros creen verdaderamente en ello. Yo aquí tengo que mencionar que con respecto a las medidas medioambientales que estamos tomando con la Agenda 2030 y la Unión Europea con el Pacto Verde, creo que se llama, que es que la idea es buena, es cuanto menos buena y la estamos poniendo en práctica, pero tenemos que ser más eficientes. O sea, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero este domingo tuvimos 19 horas gratis de luz debido a la energía eólica. Con la borrasca y demás se había acumulado energía eólica y tuvimos 19 horas de luz a 0 euros. Eso es impresionante. Con que energía renovable nos permita durante 19 horas del día tener luz gratis, o sea, es increíble. No entiendo quién se puede negar a eso. Pero a la vez, creo que tenemos que ser más eficientes y poner sanciones más fuertes en la Unión Europea con el tipo medioambiental. Pero yo también creo que tenemos que ser solidarios porque no podemos exigir lo mismo a todos los países. Es decir, cada país tiene una situación y entiendo que por una parte haya que ser exigente en cuanto a los límites para cumplir los objetivos, porque es importante, si no se hace nada pronto, las consecuencias que va a haber, pero también hay que ser respetuosos con la situación que tiene cada país económica. Sí. Pero ahí sí tengo que decir que los límites que tenemos puestos de emisiones de CO2 son proporcionales por tamaño geográfico y por población. Alemania tiene unos límites y son distintos completamente de los que tiene otro país muchísimo más pequeño. Entonces, ellos tienen unos límites acorde a su población y que deben ir reduciendo y que han firmado y reduciendo en el Acuerdo 2015 y con todos estos pactos que vamos hablando. El día 9 de junio hay que votarlo. Hay que votar. para poder ver estos temas. De todas maneras, es verdad que cuando hablamos de la Agenda 2030 siempre nos centramos mucho en lo medioambiental, que es uno de los pilares fundamentales, pero parece que solo suena eso. Olvidamos mucho lo social, que es otra parte muy importante, y lo económico que influye, claro, que influye a todo, pero parece que siempre se trabaja lo medioambiental y al final es verdad que cada país, como dice Ángela, pues tiene unas realidades, unas circunstancias diferentes, pero se tendría que intentar trabajar todo en su conjunto, en la medida de las posibilidades de cada país, pero si no te marcas un objetivo, evidentemente no te vas a poner a trabajarlo. Y para tú conseguir un objetivo te tienes que poner... Un objetivo no se consigue con una sola propuesta de acción, sino tienes que hacer muchas acciones para lograr el objetivo. Que no es, lo he trabajado, he cumplido el objetivo, ¿no? El objetivo no se cumple de esa manera, entonces hay que hacer mucho trabajo y no es un trabajo de hoy para mañana. Claro, sí. Eso va a decir que yo creo que estamos hablando de cambios estructurales, además, porque es cambiar totalmente la forma en la que nos hemos comportado, tanto individualmente como a nivel industria, empresas y tal. Es cambiar totalmente nuestra manera de proceder y al final
es complicado convencer a un empresario de que haga las cosas de una forma que a lo mejor no es la que más beneficio le da, pero es más respetuoso con el medio ambiente, y al final pues cambiar todos los procedimientos. Yo creo que también después del COVID nos hemos dado cuenta más de esas deficiencias, esas diferencias entre los distintos Estados miembros, y como tú dices, la Agenda 2030 pues no solo el cambio climático, aunque ahora mismo es verdad que es uno de los ejes más principales, ¿no? a los que nos enfrentamos, pero no es solo eso, es cohesión social, es avance económico, es igualdad de oportunidades, erradicación de la pobreza, y al final yo creo que se basa en solidaridad entre los estados para que los más grandes ayuden a los más pequeños a que todos crezcamos a un ritmo más o menos lineal y horizontal, y que todos vayamos avanzando cada uno en su medida, pero que nadie se quede atrás, ¿no? Como pues, en esta lucha. Claro. Sí. Lo que entiendo que la Unión Europea al final está ahí como para encauzar a todo el mundo, ¿no? A todos los países, a rejuntarlos en el mismo tipo, en la misma estructura política, ¿no? Parece. ¿Qué nos vamos a encontrar en las elecciones europeas del 9 de junio? ¿Por qué es importante ir a votar? ¿Qué decisiones se toman en Europa y cómo afectan a cada territorio en el día a día? ¿Qué estigma tiene la política y cómo podemos superarlo, llegando a normalizar el hablar de política? ¿Existe información suficiente para incentivar la participación en general y la joven en particular en las elecciones del 9 de junio? Votar en unas elecciones como son las europeas considero que son bastante importantes, ¿no? Por el tipo de legislación que llevan a cabo, y al final, bueno, no es que lleven la dirección de un país, es que vamos como todos a una, ¿no? Todos los países buscando unos mismos objetivos, como pueden ser los de la Agenda 2030 en este caso. No, pero yo también creo que hay que hacer un esfuerzo porque la gente vea que igual que las decisiones que se toman a nivel nacional nos afectan en el día a día, las europeas también. Lo que pasa es que no somos tan conscientes, pero realmente la mayor parte de leyes y de cosas que se aprueban en España al final vienen de Europa, en temas tan importantes como la sanidad, la educación, el medio ambiente. Entonces yo creo que lo que hay que intentar es eso, que la gente vea que le afecta, vamos, directamente, y no se vea tanto una obligación, sino como un quiero participar de verdad porque sé que de esto depende pues lo que se va a legislar o lo que se va a decidir en los próximos años, ¿no? Yo es que creo que tenemos un estigma con la política. Que escuchamos política y pensamos que es lo más complejo del mundo, que realmente es complejo, y que de esta no salimos. Entonces, creo que tenemos que desestigmatizar esta palabra, la política, y hacerla más cercana a los jóvenes. Porque cuando miras los datos y empiezas a buscar información, te das cuenta de que nos afecta a todos y de manera muy significativa. Creo que no somos conscientes, o por lo menos no queremos ser conscientes, de la importancia que tienen las elecciones y la democracia, y del poder que tienen. No nos damos cuenta de la responsabilidad que supone realmente votar a alguien, y hombre, yo creo que deberíamos estar un poquito más informados del proyecto de verdad que representa cada uno, las consecuencias que puede tener eso a largo plazo, y no sé, que no es una tontería tampoco, el futuro, ¿no? Realmente. No sé, a mí me da un poco de miedo pensar que cada vez haya más personas que no estén interesados en la política, porque al final la política es todo. La política es una manera de transformar la sociedad, de cambiarle la vida a las personas. Y no veo desgana. A mí me entristece que veo desgana, ¿eh? Pienso que una de las buenas soluciones es normalizar el tema de hablar de política, ¿no? También. Porque al final es donde te llega esa información con la que puedes convencer a tus amigos, a quien conozcas tú de que vaya a votar. Cuando habla uno de política no tiene por qué acabar enfadado. Yo creo que estamos muy poco abiertos a escuchar a lo mejor opiniones que no se corresponden exactamente con lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque pensamos que tenemos la verdad absoluta y que no puede haber como otra interpretación, y yo creo que al final, mientras se respete, obviamente haya educación y respeto de por medio, tiene que haber gente que piense de todas las formas posibles, y creo que, como tú dices, debería hablarse de política en un sentido positivo, porque al final, si es un tabú en la sociedad, no se avanza. Creo que habrá que promover también un poco el pensamiento crítico, no dejarnos llevar por lo primero que escuchamos, y de verdad pensar, oye, esto es verdad, esto cómo es, me voy a informar más de este tema y tener una opinión, en fin, ¿no? Como informada de las cosas. Yo creo Hay que crear sinergias. Claro. Yo creo que todo esto parte de la idea y va al final con el objetivo de concienciar. Yo creo que este es el punto al final, concienciar de que la política es importante y que somos responsables de algo seriamente importante. Es decir, para mí unas elecciones y una democracia funciona como, pongamos un ejemplo, un avión. Os habéis montado todos en un avión, imagino, ¿no? Vale. Cuando llegamos al momento de aterrizar, ¿a alguien se le ocurre hacer una votación entre todos los allí presentes para ver en qué pista de aterrizaje tenemos que frenar? Que no, ¿no? Eso de las votaciones, que decir, todo hay que... Dejamos claro que hay una persona que sabe más y que tenemos que caer ahí. Pues entonces, creo que tenemos que estar conscientes de que una democracia es eso. Que al final eso es una votación. Y que si votamos bien y nos informamos y nos formamos, vamos a aterrizar bien. Pero como empecemos cada uno a opinar lo que nos salga, delegando en lo que escucha por ahí, nos vamos a estrellar de cabeza. Sí, pero yo digo, si después no te interesa, no puedes tampoco. ¿Con qué derechos vas tú a opinar lo contrario? ¿Qué has hecho, no?
Tú siempre dices, igual que cuando no estás de acuerdo con algo, tú dices, vale, yo no estoy de acuerdo con que este bolígrafo sea de este color porque creo que nos afecta a la vista. Bueno, no estás de acuerdo, dime de qué otro color puede ser, no me digas solo que no estás de acuerdo, ¿no? Claro. Dime, que tiene que dar otras opiniones. Yo también pienso que mientras más pasto llegue con más grupos políticos, al final más parte de la sociedad coges también, ¿no? Pues estás cogiendo diferentes opiniones, no solo... Claro. Yo me quedo aquí con la mía y tiro para adelante con esto. Entonces al final yo creo que también enriquece en general a la política el hecho de que se pacten ideas. Claro, y al final una negociación pues hay que dejar cosas por el camino para que salgan otras adelante, pero que otras que afecten a todo y que sea positivo. Yo animo a que nos informemos un poquito en el tema de las elecciones, que bicheemos un poco los partidos que hay, qué opciones hay a nivel europeo, qué programas tienen, cuáles sí, cuáles no, un poco lo que han hecho, a lo mejor quizás años para atrás, pero ¿qué te va a llevar eso? Un día, dos, quizás compartir esas ideas con tu entorno. Y además que, bueno, al final es un día, ¿no? Cada 5 años creo que son las elecciones europeas. Sí, cada 5. Sí. O sea que... A ver, yo creo realmente que no te roba de tiempo. No hay tampoco votos buenos ni votos malos. O sea, yo creo que realmente lo importante es que la gente, primero que vote, porque al final eso se traduce en mayor representatividad de lo que es las opiniones, claro, o los sentimientos de la sociedad. Y luego que obviamente es importante que tengas una mediana idea de lo que estás votando, que por lo menos sepas pues por dónde tira cada partido, qué propone, qué quiere en el tema económico, en el tema social, ¿no? Un poco así los temas más importantes. Pero yo creo que al final todas las opiniones tienen que estar representadas y bueno, que no hay voto ni bueno ni malo. Realmente al final la política es una expresión de lo que está pasando en la sociedad, en el país o en este caso en Europa. Yo creo que es importante ir a votar porque al final todos pertenecen, o sea, los países miembros de la Unión Europea que somos los que votamos, todos creo que debemos estar marcados por unos mismos objetivos, igual que nos viene bien a todos una buena política social como medioambiental en todos los aspectos. Entonces no es lo mismo una opción que otra. Hay bastante diferencia por lo general y por dónde vamos. Entonces, bueno, es un día, como dije antes, un día cada 5 años. Hagamos un poco el esfuerzo, informémonos por dónde tira cada ideología, cada partido, el que más nos guste, el que más nos veamos afín con él. Y bueno, tratemos de ir a votar, que nos importa a todos. Y seguro que nos puede cambiar la vida. Un voto puede cambiar la vida en cómo tu política social, la que tú recibes, la que tus padres pueden recibir, en la universidad, los estudios, todo influye y todo Europa va por una misma línea. Esa línea la marca el Parlamento Europeo. Entonces es importante ir a votar el 9 de junio y apoyo a que vayamos los jóvenes y fuera de ahí todas las edades, ¿no? Debemos ir a votar el 9 de junio. Yo creo que es importante ir a votar porque la democracia es el único arma que tenemos los del pueblo. Es la única manera que tenemos de decidir qué va a ser nuestro país y qué camino vamos a tomar. La Unión Europea ahora mismo se juega un papel fundamental que es que vamos a hacer los próximos 5 años. Y si tú no votas, esa decisión la va a tomar otra persona por ti. Entonces creo que es el único arma y la única opción que tenemos. Entonces creo que hay que ir a votar informados y sabiendo a quién estamos votando y por qué le estamos votando. Yo creo que hay que ir a votar el 9 de junio porque al final, aunque a nosotros nos queramos despegar de la política nos sigue afectando, la política no se despega de nosotros y creo que especialmente los jóvenes tenemos una gran responsabilidad porque somos agentes de cambio y somos quienes vamos a diseñar e influenciar especialmente en el futuro, ¿no? y en los siguientes años y como has dicho, si no lo hacemos nosotros ya decidirán otros por nosotros. Entonces es importante pues informarse, ver el proyecto de cada uno y tomar un papel activo porque es importante para los jóvenes y para toda la ciudadanía. Pues coincido con todos vosotros. Creo que es importante que salgamos a votar el 9 de junio porque la política es el arma que tenemos para cambiarle la vida a la gente, para cambiársela mejor, para transformar la sociedad. El voto es un derecho que conseguimos y que tenemos que ejercerlo y como habéis dicho es democracia y es muy importante porque somos estados, somos miembros de una serie de estados que estamos unidos y todo lo que pasa en cada uno de ellos nos influye para bien o para mal y necesitamos estar en el centro de la toma de decisiones para poder llevar a cabo pues esa transformación de la sociedad y eso solo se consigue pues con los votos suficiente que nos permita hacer y hacerlo bien.